En el año 1945 ya todo el mundo sabía que Alemania iba a perder la guerra. Las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, el último bastión nazi, por el oeste, mientras que los soviéticos arrasaban con el territorio por el este. Los bombardeos a la ciudad eran diarios. Su población estaba en pánico, sus tropas desmoralizadas, y en el alto mando alemán las opiniones se encontraban divididas. Hitler y sus hombres más fieles aún pensaban en una victoria milagrosa, mientras sus generales más pragmáticos comenzaban a formar planes de huida o rendición. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el enfrentamiento que marcó el final de la Segunda Guerra en Europa. Desde el fin de la batalla de Stalingrado en febrero de 1943, las fuerzas alemanas habían comenzado a ceder territorio. Los soviéticos avanzaban sobre los países previamente conquistados a gran velocidad. Sumado a la invasión aliada a Europa en junio de 1944, la situación de Alemania era desesperante. Adolf Hitler se comportaba cada vez más erráticamente, dando órdenes que luego contradecía o pidiendo a sus generales hazañas imposibles. El Führer sabía que su única chance de victoria era tomar a los aliados con la guardia baja. En diciembre de 1944, Alemania lanza lo que sería su última gran ofensiva. Conocida como la Batalla de las Ardenas, las tropas del Eje lograron sorprender a sus enemigos y consiguieron abrir el estancado frente. Pero los aliados pudieron contener el avance y un mes después el ataque había terminado. Fue una de las más sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán sufrió más de 75.000 bajas y su fuerza aérea quedó extremadamente debilitada. A partir de este choque, los nazis comenzaron una retirada que no pararía hasta el fin de la guerra. Escuchemos ahora a un historiador hablar de esta batalla. The German attack in the Ardennes could have hit a number of U.S. units, but it hit a completely green one, and that unit melted away in the face of the German attack, and now there's a hole where the U.S. defenses used to be. Pero a pesar de que el camino estaba más despejado, Berlín ya no era un objetivo para los aliados. Sabían que los soviéticos estaban acercándose y creían que si ambos ejércitos atacaban la ciudad a la vez, habría un gran peligro de fuego amigo. Eisenhower, líder de las tropas aliadas en Europa, le había prometido a Stalin que podría tener la ciudad. Desechando los planes de una operación terrestre, se recurrió al bombardeo por aire. A partir de 1945, los aviones estadounidenses y británicos comenzaron una extensa serie de más de 80 ataques aéreos. En una ocasión, la Real Fuerza Aérea bombardeó la ciudad por 36 días consecutivos. Los daños causados fueron extensos. Masivos incendios acabaron con gran parte de los edificios. Decenas de miles de berlineses murieron y muchos más se encontraron con sus hogares destruidos. A pesar de esto, el mayor peligro para los alemanes provenía de otro lado. Los soviéticos, mientras marchaban, los soviéticos se topaban con evidencias de los brutales crímenes de guerra perpetrados por los nazis. En 1944 fue liberado el primer campo de concentración, el de Lublin-Majdanek. Si bien había sido evacuado, los alemanes no tuvieron tiempo de eliminar todas las evidencias de sus crímenes. Miles de prisioneros aún seguían allí, testigos vivos de las atrocidades cometidas por los nazis. A partir de estos descubrimientos, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, ordenó que todos los prisioneros en los campos que podían ser liberados por el avance soviético tenían que ser trasladados al interior del Reich. Esto se debió no solo a que los alemanes necesitaban prisioneros para trabajo forzado, sino que tampoco querían que más evidencias de sus crímenes caigan en manos de sus enemigos. Pero había también otra secreta razón. Himmler sospechaba que ya no había chances de que Alemania gane la guerra.
El líder nazi pensaba que llegado el caso podía usar a los detenidos como rehenes, fichas de negociación con los aliados. Hitler no podía enterarse. Cualquier alemán que presentara un espíritu derrotista tenía riesgo de ser fusilado. Los primeros transportes de prisioneros fueron realizados por medio de trenes o barcos. Sin embargo, a medida que se acercaba el invierno, comenzaron a hacerse a pie. Estos traslados fueron conocidos como marchas de la muerte. Los detenidos, debilitados por meses o años de condiciones inhumanas, desnutridos y golpeados, muchas veces no podían soportar el viaje. Los guardias de las SS tenían órdenes de matar a los que no eran capaces de seguir caminando. Miles fueron asesinados durante estas marchas. Otros tantos murieron de hambre, agotamiento o exposición al frío y la nieve. En enero de 1945 se dio la más infame de estas marchas. 9 días antes de que los soviéticos lleguen a Auschwitz, 55.000 prisioneros se vieron obligados a caminar 56 kilómetros en el duro invierno polaco. Entre 9.000 y 15.000 murieron o fueron asesinados. A los sobrevivientes los enviaron a otros lugares de detención a seguir siendo torturados o a trabajar hasta morir. Si bien el avance tanto de los soviéticos como de los aliados fue liberando campos de concentración, imposibilitando que estos crímenes queden ocultos, las marchas siguieron hasta el final de la guerra. Podemos ver a continuación el testimonio de un sobreviviente. Salimos 1000 y pico y llegamos 300. ¿Llegamos a dónde, me vas a preguntar? El transporte de la muerte, yo únicamente en la marcha a la muerte, me acuerdo que otra vez utilicé mi política defensiva. No fui adelante, no fui atrás, no fui en el extremo izquierdo, en la extrema derecha ni extrema. Me mantenía dentro de lo posible amontonado con todo para no recibir un bayonetazo en el costado, para que no me maten atrás porque no puedo más. La mayor línea defensiva que le quedaba a Alemania por fuera de Berlín eran las colinas de Zielou, a solo 90 kilómetros de la capital. Aquí tropas soviéticas y nazis se enfrentaron el 16 de abril de 1945. El combate fue uno de los más encarnizados de la guerra y la última batalla campal. Los alemanes contaban con una buena posición defensiva gracias al terreno, pero los rusos los superaban en gran medida en hombres y tanques. Al cabo de 3 días y pese al elevado número de bajas, las tropas del Ejército Rojo, lideradas por el general Zhukov, lograron penetrar a las defensas. Berlín estaba ahora solo a un paso. El 20 de abril, el día que Hitler cumplía 56 años, la artillería soviética comenzó un terrible bombardeo sobre la ciudad. Los ciudadanos berlineses, tomados por sorpresa por la proximidad de su enemigo, entraron en pánico. No fueron los únicos. Mientras los soldados alemanes tenían órdenes de resistir hasta la muerte o ser ejecutados por cobardía, varios de los oficiales nazis de alto rango comenzaban a planear su huida. Con el objetivo de conseguir una imagen positiva ante sus enemigos, Himmler ordenó el 21 de abril la liberación de alrededor de 20.000 judíos de algunos campos de concentración. En una reunión con miembros del Congreso Judío Mundial unos días después, mintió diciendo que los crematorios en estos centros fueron construidos para deshacerse de los muertos por una epidemia de tifus. Además, informó que estos lugares tenían una elevada tasa de supervivencia, aunque cada uno que era liberado mostraba evidencias de todo lo contrario. Por medio de intermediarios suecos, se hizo pasar por el líder provisional de Alemania, declarando que Hitler estaría muerto en los próximos días y buscó rendirse ante los estadounidenses. Eisenhower rechazó este pedido, llamando a Himmler el mayor criminal de guerra de Alemania. Los soviéticos iban acercándose paso a paso al distrito gubernamental de Berlín. Podemos escuchar las palabras de una historiadora a continuación.
Hitler's subordinates are entirely divorced from the reality on the ground because Hitler is divorced from the reality on the ground. Hitler does not comprehend that two Soviet army groups are smashing into the center of Berlin. El 28 de abril, un reporte de la BBC informó de los intentos de Himmler de negociar la paz con los aliados. Cuando Hitler se enteró, montó en una terrible cólera, declarando que era la mayor traición que había conocido. Despojó al líder de las SS de todos sus cargos y dispuso que debía ser fusilado. Su representante en Berlín, Hermann Fegelein, había intentado huir un tiempo antes, pero fue descubierto y arrestado. Al enterarse de la deslealtad de aquel que había considerado como el más fiel de sus súbditos, Hitler ordenó su muerte. Ni siquiera ser el cuñado de Eva Braun lo salvó. En las primeras horas del 29 de abril, las tropas rusas se toparon cara a cara con el deteriorado edificio del Reichstag, antigua sede del gobierno alemán. Capturarlo tendría para los soviéticos un valor simbólico semejante a lo que fue la caída de París para los nazis a principios de la guerra. Pero esto no sería fácil. Adentro se encontraban fanáticos grupos de tropas SS ya con nada que perder. Sabían que caer prisioneros de los soviéticos era casi una condena a muerte. Tras un día de encarnizada lucha, a solo 1 kilómetro de distancia, Adolf Hitler se casaba con Eva Braun en su búnker subterráneo. El Führer sabía que el fin estaba cerca. Su última orden militar fue darle a Weidling el permiso para intentar romper el cerco ruso. Tras envenenar a su perro, se retiró a su estudio con Eva Braun. Minutos después, el personal que quedaba en el búnker escuchó un disparo. El 30 de abril de 1945, el líder nazi murió. Había dejado órdenes a sus seguidores de que su cadáver y el de su esposa debían ser calcinados y enterrados, ya que no quería que sus enemigos lo exhibieran como trofeo de guerra. Buscaba evitar el mismo destino que Mussolini, cuyo cuerpo había sido destrozado por los partisanos italianos. Así terminaba su Reich de los 1000 años. Había durado solo 12, pero fue el causante de la muerte de más de 75 millones de seres humanos. Sus restos serían descubiertos poco después por los soviéticos, aunque recién en 1973 pudieron confirmar su identificación. Los aliados nunca se enteraron, lo que dio lugar a varias teorías conspiratorias afirmando que Hitler seguía vivo. Tuvieron acceso a esta información tras la caída de la Unión Soviética. Escuchemos a continuación el testimonio de un historiador hablando al respecto. Warum ließ Stalin seine Verbündeten im Dunkeln? Das ist etwas kompliziert und hat psychologische Gründe. Ein Wissensvorsprung ist stets von Vorteil. Es kann immer nützlich sein, ein Geheimnis zu haben. El sucesor de Hitler fue su amigo y ministro de propaganda Joseph Goebbels. El nuevo canciller rechazó la demanda soviética de una rendición incondicional, ordenando a las vapuleadas y escasas tropas alemanas restantes que Berlín debía ser defendida hasta la última gota de sangre. Un día después de la muerte del Führer, Goebbels y su esposa envenenaron con cianuro a sus 6 hijos mientras dormían. Luego se a disparo de pistola. Sus cuerpos también fueron quemados. Con Goebbels fuera del escenario, quizás el último fanático acérrimo del partido nazi, Weidling no vio motivos para que sus hombres siguieran batallando una guerra perdida. En la mañana del 2 de mayo, las tropas alemanas deponían las armas. Perdieron su vida fueron más de 120.000. El ejército rojo, hambriento de venganza por el brutal accionar de los nazis en su territorio, cometió atrocidades contra la población. Además de los múltiples saqueos y destrozos, se estima que entre 90 y 130.000 mujeres fueron violadas en Berlín. Muchas miles se terminaron
por el trauma causado. La ciudad además enfrentaba una... And then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. Las fuerzas del eje continuarían luchando en los restantes territorios conquistados hasta el 8 de mayo. Con la rendición, cientos de generales y líderes nazis habían caído en manos de sus enemigos. La mayoría de estos serían juzgados en Nuremberg, pero algunos habían escapado. Con Hitler y Goebbels muertos, Heinrich Himmler pasó a ser el más buscado por las fuerzas aliadas. Tras el fracaso de sus intentos de conseguir la paz, buscó esconderse tanto de los aliados como de los nazis. Cambió su apariencia cortándose el pelo y el bigote, disimulando sus anteojos y poniéndose un parche negro. Se hizo pasar por el sargento Heinrich Himmler, agente de la policía secreta que él mismo había ordenado fusilar por derrotismo. Aún en Alemania fue detenido en un punto de control por 2 soviéticos que sospecharon que había algo raro en su comportamiento. El 23 de mayo de 1945 se lo entregó a los británicos y luego de una interrogación de rutina, Himmler reveló su verdadera identidad. Insistió en hablar con los líderes aliados, pero sus pedidos cayeron en oídos sordos. Cuando se le ordenó a un médico que se le haga una revisión, Himmler mordió la cápsula de cianuro que llevaba escondida en su boca. A los 15 minutos estaba sin vida. Con el de Himmler y la captura de otros jefes de alto rango como Hermann Göring y Karl Dönitz, la cúpula del Tercer Reich había colapsado. Motivos festejos, ni soldados siendo recibidos con besos y flores. Los ciudadanos que quedaban ahora tenían que lidiar con llorar a sus muertos y reconstruir sus vidas bajo la tensa ocupación conjunta de aliados y soviéticos. Aún así, muchos berlineses estaban aliviados de que la guerra había por fin terminado, al menos en su territorio, y que el régimen que los había hundido en ella estaba en ruinas. Considerada una de las ciudades más hermosas del mundo, estaba completamente en manos de los nazis. Sus ciudadanos ya llevaban 4 años de ocupación, 4 años sufriendo el terror en manos de los alemanes y sus colaboradores. Pero los aires estaban cambiando. Los aliados habían invadido Europa y derrotaban a las fuerzas alemanas. La crisis de los germanos era visible para todos. El pueblo francés, siempre destacado por su voluntad, se sintió inspirado para conseguir su tan añorada liberación, sea con ayuda aliada o sin ella. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre uno de los eventos más inspiradores sucedido durante uno de los momentos más oscuros de la historia. La liberación de París a todo color. Para muchos historiadores, la caída de Francia en 1940 fue el evento en donde el mundo tomó conciencia de lo que estaba por venir. El mando francés y sus aliados habían subestimado a Adolf Hitler y en consecuencia el país estaba en sus manos. Desde aquí el gobierno alemán contaba con amplia libertad de movimiento para su campaña de conquista y dejaba a las fuerzas aliadas sin una base fuerte en la Europa continental. Francia no tardó en ser dividido, con una mitad ocupada mientras en la otra se establecía el estado títere de Vichy. La ciudad de la Luz quedó en la mitad ocupada. La sede del gobierno pasó a la ciudad de Vichy, pero la conquista de la antigua capital tenía un innegable valor simbólico. Hitler, que consideraba a París la ciudad más hermosa del mundo, no tardó en celebrar su victoria recorriéndola.
Se lo vio por los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo y obviamente la Torre Eiffel. Veamos ahora un video del Führer paseando junto a sus hombres por la recién conquistada ciudad. Los ciudadanos fueron sometidos al racionamiento de comida y otros bienes, a un toque de queda que no permitía circular en la ciudad por la noche, y a la toma de los medios de comunicación por parte de los alemanes, quienes comenzaron a circular propaganda a su favor. Cualquier parisino al que se le ocurriera rebelarse era duramente reprimido. De todas formas, los nazis no pudieron evitar el surgimiento de una resistencia civil. Estas personas, denominadas maquis, formaron grupos clandestinos que tomaron acciones de sabotaje frente a los invasores, a veces incluso atacando a sus oficiales. Algunos de ellos eran comunistas, mientras que otros eran fieles al general Charles de Gaulle, que servía como el líder de la Francia libre. A pesar de sus diferentes lealtades, se veían unidos en su objetivo de expulsar a los alemanes de la Ciudad de la Luz. Sin embargo, tendrían que esperar un largo tiempo hasta ver una oportunidad. A continuación escucharás las palabras de un miembro de la resistencia explicando por qué se unió al movimiento. Si quelqu'un vient chez vous, vous tape dessus, vide votre frigo, bat les gosses et casse tout, qu'est-ce que vous faites si vous êtes quelqu'un d'honorable? Vous les fiches dehors, hein? Ben, moi, les Allemands, je voulais les fiches d'or. Et la seule façon de les fiches d'or, c'est de les tuer. La oportunidad de los franceses llegaría 4 años después. Luego del exitoso desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, los aliados avanzaban con buen ritmo hacia el interior de Francia. Los alemanes desesperados intentaban por todos sus medios controlar el avance de sus enemigos, pero se encontraban desorganizados y ciudades que hacía años habían conquistado eran liberadas por las fuerzas aliadas. Hitler había ordenado que únicamente él tomaría todas las decisiones militares, por lo que los alemanes se veían obligados a esperar que la información llegue a Berlín y vuelva al frente. Así fue que mientras cedían cada vez más territorio, se vieron arrinconados por las tropas lideradas por el comandante supremo aliado Dwight Eisenhower. En el cerco de Falaise, casi 2 ejércitos alemanes enteros fueron arrinconados. Desesperados, se vieron obligados a retirarse a plena luz del día, a merced del fuego de los aviones aliados. 50.000 hombres fueron capturados, y si bien muchas decenas de miles pudieron escapar, debieron dejar sus tanques y armamento pesado atrás. Ya no tenían ninguna esperanza de contener el avance de sus enemigos. Puedes ver a continuación los testimonios de un soldado alemán y otro estadounidense que narran la frenética huida alemana del cerco aliado. Many stopped in their tracks and tried to find cover, but it wasn't possible, because the fire came from all sides. We were attacking German tank concentrations. It was a continuous attack with very effective results. Quizás sorprendentemente en los planes iniciales de los aliados, la liberación de París no haya sido considerada. Entrar a esta ciudad atrasaría la marcha hacia Berlín, el objetivo principal de la invasión a Europa. Además, todos los recursos que conllevaría liberar y proteger París podrían ser utilizados en otros frentes para llevar más rápidamente a la caída del enemigo. Flanquear la ciudad y seguir avanzando dejaría a la guarnición nazi instalada en la ciudad, aislada del apoyo del ejército alemán. Por estas razones, la liberación de París no presentaba una ventaja estratégica.
Pero los franceses no estaban de acuerdo con este análisis. Ellos no podían esperar a la caída de Berlín. Necesitaban expulsar a los invasores de su ciudad capital y destruir al régimen colaboracionista de Vichy. Al escuchar las noticias del avance aliado, los parisinos se vieron envalentonados, percibiendo que su liberación estaba cerca. El 15 de agosto de 1944, empleados del metro de París y de la policía decidieron no presentarse a sus puestos de trabajo. 3 días después, trabajadores en todo el país, liderados por el Partido Comunista Francés, se unieron declarando una huelga general. Los soldados alemanes reprimieron a los empleados franceses. Hubo muertos, pero el paro se mantuvo. Mientras tanto, las radios y periódicos controlados por las fuerzas francesas del interior llamaban a una insurrección civil popular. La guarnición alemana, si bien aún considerable, no era tan numerosa, ya que mientras algunas tropas batallaban en el frente francés, otras en cambio habían sido retiradas para proteger el territorio alemán de una probable futura invasión. El 19 de agosto, mientras las tropas aliadas seguían sin considerar entrar a París, comenzaron las reales escaramuzas entre los soldados alemanes y la población francesa. Miembros de la policía tomaron la prefectura y comenzaron a disparar contra las fuerzas de ocupación. Hombres, mujeres y niños montaban barricadas en las calles, dificultando el movimiento de los vehículos nazis. Estandartes del Tercer Reich eran bajados y reemplazados por la bandera tricolor. Entre los disparos, la gente cantaba la Marsellesa. Las fuerzas francesas del interior ordenaban a los ciudadanos: todos a las barricadas. La liberación de París no comenzó con un ataque por parte de los aliados, sino por la insurrección de su propia gente. Un día después, el gobernador militar de París, Dietrich von Colchitz, negoció una tregua con la resistencia francesa. Desconociendo que los aliados pensaban pasar de largo por allí, Colchitz ordenó a varias de sus tropas su retirada, ya que veía improbable que puedan defender exitosamente la ciudad. Sin embargo, varios grupos de partisanos no hicieron caso del alto el fuego y los ataques continuaron. El 22 de agosto los combates en París se encrudecieron. Los alemanes comenzaron a contraatacar, disparando sin tapujos contra la población civil. El Gran Palais, que funcionaba como fuerte para la resistencia, fue tiroteado mientras los tanques despejaban las barricadas. El 23 de agosto, Adolf Hitler, furioso por el rumbo que la guerra estaba tomando, le ordenó a Colchitz que infrinja el máximo daño posible a la ciudad. Prefería ver a una de sus ciudades favoritas arder antes que en las manos de sus enemigos. Explosivos fueron colocados en numerosos puentes y monumentos por toda la ciudad. De Gaulle, al enterarse de que la resistencia francesa se estaba levantando contra sus opresores, urgió al comandante estadounidense Eisenhower a que se comience un ataque frontal hacia París. El líder francés no quería que los ciudadanos parisinos corran el mismo destino que estaba sufriendo en esos mismos días la resistencia polaca en el levantamiento de Varsovia. Allí los soviéticos no habían acudido en rescate de los partisanos y estos estaban siendo aplastados por los nazis. De Gaulle le advirtió a Eisenhower que si no se ayudaba a los rebeldes, los alemanes acabarían con ellos. Además de no intervenir en la rebelión, los comunistas franceses verían sus posiciones fortalecidas, ya que estos se estaban haciendo con el liderazgo de la insurrección. El francés incluso amenazó con ignorar la cadena de mando y atacar a la guarnición alemana únicamente con sus fuerzas, si los aliados no accedían a su pedido. Pero aún simpatizando con la población parisina, Eisenhower hizo oídos sordos a las quejas de su camarada. El 24 de agosto, el general Philippe Leclerc, con el permiso de Gaulle, desobedeció a su superior estadounidense y envió a la vanguardia de su segunda división blindada a París. Estos entraron en combate con las tropas guarecidas alemanas en las afueras, batiéndolos en retirada. La maniobra insubordinada de Leclerc forzó la mano de los aliados.
Eisenhower, creyendo que no podría contener a los franceses de liberar su capital, dio la orden a las demás divisiones de ayudar a los soldados de la Francia libre. Los civiles, por su parte, festejaron la entrada de Leclerc. Cantaban el himno del país mientras acompañaban la marcha de los tanques y las campanas sonaban en las iglesias. Los soldados recibían besos, flores y botellas de vino. Puedes ver a continuación el testimonio de militares y civiles en aquellos días. They had set up an old-fashioned record player, the kind with the big flared horn. And a man came out and he started La Marseillaise. And my grandmother at that time called me, and she had prepared a basket with fresh and raw apples in it. So I took that and I gave it to him, and I had my first chocolate that day. Wonderful, wonderful. They give you a kiss and hug, you know, and they give you the wine. They had some of the best wine you could drink too, you know. So it was a joyous time. En la mañana del 25 de agosto, las tropas aliadas siguieron avanzando. La división de Leclerc entró por la puerta de Orleans, mientras que la 9, una compañía casi en su mayoría compuesta por veteranos republicanos de la Guerra Civil Española, ingresaba por la puerta de Italia. Los estadounidenses, liderados por el general Leonard de Gerow, le siguieron poco después, dirigiéndose al ayuntamiento de París para reforzar a la resistencia de las fuerzas francesas del interior. Coulthitz sabía que no tenía chances de defender la ciudad. La mayoría de sus tropas se habían retirado, quedando solo 20.000 soldados que ahora no se enfrentaban únicamente a los aliados, sino a 3 millones de parisinos empoderados con hambre de libertad. El principal dilema del general alemán pasaba por otro lado. ¿Debía hacerle caso al Führer y destruir París, o lo desobedecería? Mientras decidía qué hacer, le informaba a sus superiores de maniobras inexistentes, aunque la idea de rendición ya se estaba gestando en su cabeza. Supuestamente al mismo tiempo que el ataque aliado avanzaba hacia el centro de la ciudad, Hitler llamó a Coulthitz y le preguntó: ¿arde París? No se sabe cuál fue la respuesta. A la tarde, el cuartel general de Coulthitz fue asaltado y el comandante alemán tomado prisionero. Alrededor de las 15 horas, ante el general Leclerc, Coulthitz firmó la rendición de las fuerzas de ocupación alemanas. Tras 4 largos años, París era libre. Coulthitz, por haber desobedecido las órdenes de Hitler, fue conocido como el Salvador de París. Según él, destruir la ciudad habría sido un acto malvado y vergonzoso contra una ciudad que es una cuna de cultura. La resistencia francesa, sin embargo, declaró que las ejecuciones y represiones contra la población parisina siguieron hasta solo horas antes de la rendición del contingente alemán. Para ellos, la ciudad se había salvado porque Coulthitz sabía que una victoria nazi era imposible y no quería que él y sus hombres sufran posibles represalias por parte de los maquis. Las calles de la ciudad explotaron en escenas de festejo. Cuadras enteras se prestaban a los bailes. La música sonaba por noches enteras. Besos eran repartidos a liberadores y a los resistentes, sin ningún pudor. Charles de Gaulle se dirigió al pueblo francés por la radio y dio un discurso que quedará para la posteridad. Escuchemos un conocido fragmento del mismo a continuación, permitiéndonos el uso de un video en blanco y negro, ya que su épica vale la pena. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Por otro lado, se debe decir que no todo en estos días fue motivo de celebración. La ocupación nazi en Francia dejó graves y profundas heridas en su población.
Desde su invasión en 1940, cientos de miles de franceses fueron llevados a Alemania contra su voluntad, forzados a trabajar en fábricas, granjas, ferrocarriles, etc., para beneficiar al esfuerzo de guerra nazi. Los germanos además se quedaban con alrededor del 20% de la producción de comida francesa, por lo que la escasez de alimento era una aflicción común. 49 campos de concentración fueron construidos en suelo francés, donde se envió a la población judía. Más de 77.000 murieron durante la guerra, casi un cuarto de su población total. Todos estos crímenes ocasionaron que luego de la liberación, los franceses no tardaran en tomar represalias. Los nazis que habían ocupado París ya se habían retirado o habían sido convertidos en prisioneros, por lo que la venganza cayó en los colaboradores. Mujeres acusadas de acostarse con los alemanes eran rapadas violentamente y exhibidas en público para el regocijo de los demás. Delatores, comerciantes que hicieron negocios con los invasores, escritores y periodistas que llamaron a la colaboración, fueron en muchos casos ejecutados sin juicio previo por los civiles y partisanos franceses. A veces no parecía importar la gravedad del acto y solo la sospecha era suficiente para ser condenado. Se estima que en los días siguientes a la liberación de París, la resistencia asesinó a 20.000 personas en el territorio francés. Para muchos estos actos de retribución no estaban alejados de las atrocidades cometidas por los alemanes y fueron una mancha en lo que fue la gloriosa liberación de París. Para otros estaban completamente justificados, ya que cada una de las personas ajusticiadas colaboró con el régimen que aterrorizó no solo a Francia, sino a casi todo el mundo. Pero también hubo juicios políticos. Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial en donde recibió el apodo de León de Verdún, fue el que firmó el armisticio con Alemania en 1940. Para, en sus palabras, evitar la destrucción del rico patrimonio francés, instó al pueblo a colaborar con los alemanes. Fue condenado culpable de traición y solo la intervención personal de Gaulle permitió que no sea ejecutado. De todas formas, pasó el resto de sus días en prisión. Pierre Laval, el primer ministro de la Francia de Vichy, no tuvo tanta suerte. Terminada la guerra, fue fusilado. Para la mayoría de los franceses, el 25 de agosto fue un día glorioso. En los días siguientes, los aliados marcharon con sus tropas victoriosas por todo París, comenzando por el Arco de Triunfo y recorriendo los Campos Elíseos. Se estima que 2 millones de personas presenciaron el desfile, 2/3 de la población de la ciudad. La victoria de Gaulle le dio legitimidad a su gobierno provisional, reemplazando a la caída Francia de Vichy y uniendo a comunistas, anarquistas, nacionalistas y otros bajo su bandera, al menos por un tiempo. A continuación podemos ver los festejos de la gente en las recuperadas calles de París. The thrilling music of the Marseillaise takes on new meaning. Deliverance has come so suddenly to these people, they are slow to realize the nightmare of occupation is over. This is but a foretaste of things to come as the Allies move forward. The V for Victory sign, once the symbol of a hope, is now a reality. Si bien París era libre, aún quedaba mucho de Francia en las manos de los alemanes. Focos de resistencia permanecieron en el país hasta el fin de la guerra. Pero así como la caída de la ciudad fue un preámbulo de los años oscuros que vendrían, su liberación apareció como una luz al final de un largo y angustiante túnel. La batalla de Stalingrado es una de las más conocidas de toda la Segunda Guerra Mundial y sin duda una de las más importantes. Durante casi 200 días, alemanes y soviéticos se enfrentaron en una ciudad destruida en condiciones inhumanas. El frío invernal, el hambre extrema
y las enfermedades epidémicas mataron a casi tantas personas como las balas o los explosivos. El combate, que comenzó con tanques y bombardeos aéreos, se vio rápidamente reducido a enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde se luchaba con bayonetas, palas y a puño limpio. Cada habitación era una fortaleza por conquistar. Ambos bandos sabían que el que resultara triunfante en esta contienda estaría un paso más cerca de alzarse con la victoria final. De hecho, las órdenes que llegaban de sus líderes eran claras. La rendición estaba prohibida. Se debía luchar hasta la última gota de sangre. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre Stalingrado, la batalla más brutal de la Segunda Guerra Mundial. Dieses Gefühl habe ich heute immer noch. Die waren alle so jung und so lebensfreudig. Es waren auch schon ein paar Ältere dabei, aber gelebt hat jeder gerne. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, ich bin von Stalingrad rausgekommen, aber so richtig von Herzen drüber freuen kann ich mich nicht, weil ich immer wieder daran denken muss. La acción que dio lugar a esta sanguinaria batalla fue la Operación Barbarroja. Así se denominó la masiva invasión por parte de Alemania al territorio soviético, la cual comenzó el 22 de junio de 1941. El objetivo nazi era derrotar a sus enemigos de un rápido y brutal golpe, gracias a su estrategia de guerra relámpago. Hitler y sus generales consideraban al Ejército Rojo como un cuerpo de soldados mal entrenados y mal equipados, liderados por militares que no contaban con la experiencia necesaria. Si bien los rusos los superaban ampliamente en número, los germanos confiaban en que sus tácticas superiores les darían la victoria. Escuchemos a continuación a un historiador hablando de las razones del Führer para invadir la Unión Soviética. Adolf Hitler es uno de los hombres más estudiados de la historia y uno de los más malvados. Pensaba que la naturaleza fundamental de la lucha humana era la lucha entre las razas. Para él, la Unión Soviética unía los dos peores males. En sus propias palabras, el bolchevismo y el judaísmo, y era la mayor amenaza para la raza aria. El ataque se dividió en tres frentes. El Cuerpo de Ejércitos Norte tendría como objetivo la ciudad de Leningrado. Por el centro se avanzaría hasta tomar Moscú, capital de la Unión. En el sur, las tropas alemanas y de sus aliados debían conquistar los fértiles campos ucranianos y el territorio del Cáucaso, rico en petróleo. Dejar sin esta fuente de energía a los soviéticos básicamente garantizaba la victoria alemana, ya que sus tanques y aviones, entre otros vehículos, quedarían inutilizables. Además, la toma de toda esta expansión de tierras serviría a los nazis para ampliar lo que ellos llamaban Lebensraum o espacio vital. Así se le llamaba al área requerida por el hombre ario para su supervivencia, la cual, según el partido, estaba amenazada por sus vecinos. La otra cara de la moneda era que la población eslava originaria de estas zonas deseadas debía ser exterminada, ya que la convivencia entre los germanos y estos pueblos se veía como algo imposible. Durante los primeros meses, la invasión se dio casi exactamente como Hitler había planeado. Las tropas soviéticas se vieron sobrepasadas por la guerra relámpago alemana y fueron obligadas a ceder grandes extensiones de terreno en muy poco tiempo. Sus soldados caían a montones y sus vehículos eran destruidos de a cientos. Para fines de 1941, los ejércitos del eje estaban cerca de cumplir sus objetivos.
Leningrado estaba bajo asedio. Se batallaba ferozmente en los alrededores de Moscú y gran parte de Ucrania ya había sido conquistada. Aunque el avance se ralentizó al final del año, es decir, durante el invierno, Hitler estaba confiado en una rápida victoria que garantizaría el fin de la Unión Soviética y el dominio del Reich. Pero tanto en el norte como en el centro, la situación se complicó más de lo esperado. Pese al brutal asedio, la ciudad de Leningrado no cayó y no lo haría nunca. Por otro lado, Stalin, líder de la Unión Soviética, había puesto un especial interés en que Moscú no esté en manos nazis bajo ningún punto de vista. Los contraataques rusos se concentraron en esta ciudad. Fueron tan feroces que significaron la primera gran derrota de las fuerzas alemanas en lo que iba de la guerra, infringiendo importantes pérdidas en hombres y en equipo. Así, con el frente estancado en estas dos regiones, para la campaña de la primavera de 1942, Hitler se enfocó en sus operaciones en el sur. Con los campos ucranianos ya conquistados, el siguiente objetivo alemán era el Cáucaso, pero para llegar allí primero se debía tomar Stalingrado. Esta ciudad controlaba el acceso al río Volga, que servía como una vía de comunicación clave para toda la Unión Soviética. Además, era un importante centro industrial para el país, con una gran cantidad de fábricas que producían variados tipos de equipamiento. Pero fuera de estos aspectos económicos y logísticos, conquistar la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético tendría un valor ideológico muy importante. En un comunicado a sus generales, Hitler había dicho que luego de que Stalingrado esté bajo su control, toda la población masculina debía ser eliminada, ya que eran completamente comunistas. Las mujeres y los niños serían deportados hacia el interior del Reich y puestos a realizar trabajos forzados. Las brutalidades igualmente habían comenzado mucho antes de que se llegue allí. Así lo cuenta un soldado soviético en el próximo video. Los alemanes lanzaban panfletos con la siguiente leyenda: pequeños demonios de Stalin, luchad contra vuestros comandantes, rendíos o de lo contrario seréis destruidos. Uno de aquellos días, la distancia entre líneas era de 300 metros. Los alemanes anunciaban por sus altavoces: mirad lo que os pasará si no os rendís. Vimos cómo sacaban a 4 personas medio desnudas de su fortificación y las fusilaban. Luego del fracaso en la campaña de Moscú, el Führer se había autonombrado como jefe supremo de las fuerzas militares. Desoyendo a generales más experimentados, dividió al cuerpo de ejército sur en dos. Uno de los grupos seguiría avanzando hacia el Cáucaso, mientras que el otro atacaría Stalingrado. Al darse cuenta de lo que los alemanes pensaban hacer, Stalin, que había imaginado que su enemigo se enfocaría en la capital, comenzó a ordenar la movilización de tropas hacia la ciudad que llevaba su nombre. Además, se rehusó a evacuar a los aproximadamente 400.000 civiles, ya que necesitaba que siguieran trabajando en las fábricas y ayudando al esfuerzo de guerra soviético. También se dice que no lo hizo porque pensaba que así los soldados del Ejército Rojo lucharían con más fervor para defender a los suyos. Lo que sí trasladó fue gran parte de las reservas de granos y ganados hacia el interior del territorio. Si bien de esta manera se les quitaba a los alemanes el hipotético acceso a estas fuentes de comida, ocurría lo mismo con su propio pueblo. El 23 de agosto de 1942, el Sexto Ejército Germano, liderado por el general Friedrich Paulus, se encontraba en las afueras de Stalingrado. La batalla comenzó con un brutal bombardeo de la ciudad por parte de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi. 1.000 toneladas de bombas, gran parte de ellas incendiarias, fueron lanzadas en solo 2 días. El 90% de los hogares fueron destruidos solo en este primer ataque. Las bajas civiles fueron altísimas, estimadas en 40.000. Los que podían escapar eran capturados por los invasores y deportados a Alemania.
Pese a la destrucción, las industrias que no fueron reducidas a escombros siguieron produciendo bienes y equipamiento. Tanques eran terminados de fabricar y lanzados al combate en el mismo día. Cuando los bombardeos iniciales finalizaron, la ciudad era irreconocible. Los explosivos y el fuego habían convertido a Stalingrado en una ruina. Sin embargo, aún quedaba mucho por delante. Rápidamente se iniciaron los combates terrestres entre atacantes y defensores. Los tanques alemanes avanzaban por el mar de escombros, mientras los soviéticos se enfrentaban a ellos con armas improvisadas. Los civiles que no trabajaban en las fábricas eran mandados a luchar al frente, a veces sin rifles. Las mujeres que en un principio servían en el ejército con roles de apoyo como enfermeras o personal administrativo, ahora eran una parte importante de las fuerzas defensoras. En uno de estos primeros combates, un regimiento parcialmente formado por personal femenino se enfrentó a los acorazados germanos con baterías antiaéreas. Para el fin del enfrentamiento habían logrado una gran cantidad de bajas, con 28 tanques enemigos destruidos. Los rusos batallaban con una ferocidad que sorprendía a los invasores, que imaginaban que por estas alturas se encontrarían prontos a colapsar. Así lo cuenta un veterano de este conflicto a continuación. At the time, we firmly believed that Germans would kill us in any case. And this very fact drove us to fight until the end. And we did, each one of us in his own way. We were doing what we were supposed to do. Sin embargo, esto no significó que los alemanes estuvieran derrotados. Por el contrario, si bien los combates eran intensos y había bajas numerosas en ambos lados, los atacantes llevaban la delantera. En los últimos días de agosto habían tomado casi por completo el control del río Volga. Para enviar recursos a los agobiados defensores, la única opción de los soviéticos era a través de cruces increíblemente peligrosos de las aguas. Hostigados por la artillería y los aviones, la mayor parte de estos esfuerzos terminaban en desastre. En septiembre, el combate urbano se intensificó. Los hombres de Stalin contraatacaban continuamente a los germanos. Si bien estas operaciones fueron desorganizadas y no tuvieron mucho éxito, sirvieron para retrasar el avance nazi. Ahora se batallaba por cada fábrica, edificio y casa. Los enfrentamientos muchas veces se reducían a luchas cuerpo a cuerpo, por lo cercano que se encontraban ambos bandos. Los alemanes, si bien seguían teniendo superioridad logística, comenzaban a notar lo difícil que sería conquistar la ciudad. Un oficial del Reich dijo incluso que Francia se había rendido en menos tiempo de lo que llevaba tomar una simple fábrica en Stalingrado. La moral del invasor caía, mientras que la propaganda soviética alzaba en sus publicaciones a los heroicos defensores de la ciudad. Irónicamente, la sed de destrucción de los nazis les jugó en contra. La inmensa cantidad de escombros dificultaba el movimiento de sus tanques, quitándole efectividad a una de sus mayores ventajas respecto al Ejército Rojo. En esta guerra de ratas, como la llamaban amargamente los alemanes, los francotiradores de ambos bandos comenzaron a tomar relevancia. Mientras la infantería combatía con ferocidad en un edificio, por ejemplo, uno de estos soldados esperaba pacientemente a que un oficial de alto rango asome su cabeza. Las mujeres que, como se mencionó, ya eran empleadas como combatientes en el Ejército Rojo, eran muy solicitadas para esta posición. Su cuerpo, en general más pequeño, resultaba en una silueta más difícil de discernir para los enemigos. Además de los oficiales, el objetivo de estos hombres y mujeres muchas veces eran los soldados encargados de llevar provisiones como munición, agua o comida al frente. El francotirador más conocido de la batalla de Stalingrado, para no decir de la historia bélica, fue Vasily Zaitsev. A él se le atribuyen 225 muertos enemigos. Fue usado como un símbolo heroico por la propaganda soviética que contaba y a veces exageraba sus hazañas. Esto sucedía frecuentemente con otros de estos hábiles hombres y mujeres, como cuenta en el próximo video un ex soldado alemán. Das haben wir eben festgestellt, der Russe hatte aber eben zu dieser Zeit
schon auf Scharfschützen erheblich mehr Wert gelegt und schon der hatte tatsächlich die Ausrüstung mit Zielfernrohren, war bei dem Russen zweifellos zu dieser Zeit damals, wie wir dann feststellten, wohl stärker und größer als bei uns. Dazu kommt noch, dass wir jetzt festgestellt haben, dass der Russe diese Scharfschützen bei ihren Erfolgen auch rein aus propagandistischen Gründen besonders hochgehoben und als Helden gefeiert hat. El aprovechamiento de las tácticas urbanas le daba una ventaja a los defensores, aunque su situación seguía siendo extremadamente complicada. Los soviéticos, para reducir sus bajas, comenzaron a atacar por la noche, utilizando las alcantarillas de la ciudad para moverse detrás de las líneas enemigas. Así se prevenía que los alemanes pudieran dormir tranquilos, ya que nunca sabían cuándo comenzarían a volar las balas rusas. Los edificios eran minados, se ponían trampas explosivas en las casas abandonadas y se escondían tanques entre las ruinas. De esta manera los invasores eran constantemente tomados por sorpresa. Ambos bandos comenzaron a utilizar la estrategia de superar en número al enemigo, lanzando ataques masivos sin importar la cantidad de muertos o el daño colateral. Pero los nazis estaban aislados. El resto de los ejércitos se encontraban en el frente oriental, ocupados en otros enfrentamientos. Por otro lado, los soviéticos recibían refuerzos constantemente, que parecían no tener fin. La batalla continuó por meses, con los muertos acumulándose en ambos lados. Para fines de noviembre de 1942, los alemanes controlaban el 90% de Stalingrado. Los locales habían sido desplazados a una pequeña franja de tierra, aunque altamente fortificada. Pero ahora estaba por entrar en escena un factor determinante para el destino de este conflicto. El temido invierno ruso se acercaba rápidamente. Si bien congeló las aguas del Volga, que hizo que no se pueda reforzar de hombres al Ejército Rojo, el clima tendría consecuencias mucho más severas para los invasores. El frío extremo, sumado al hambre y a las enfermedades epidémicas, mataba a casi tantos alemanes como las armas rusas. La temperatura podía llegar a los 40 grados bajo cero, lo que causaba que muchos hombres perdieran partes de su cuerpo por congelamiento. Los muertos de hipotermia se habían convertido en una macabra decoración del frente de batalla. Debido a la cantidad de afectados, los medicamentos alemanes se acabaron rápidamente. Además, las cirugías debían hacerse sin anestesia. Si bien el hambre perjudicó a ambos bandos, los soviéticos estaban mejor preparados para estas condiciones. Aún así, soldados de los dos frentes y civiles se vieron obligados a tomar medidas extremas para sobrevivir, como comer barro y nieve. Viendo que los alemanes se encontraban mal preparados, el alto mando soviético puso finalmente en marcha sus planes. Desde agosto de 1942 se venían concentrando fuerzas en las estepas al norte y al sur de Stalingrado para un eventual ataque. El mariscal Zhukov, uno de los militares más importantes del Ejército Rojo y encargado de la defensa de la ciudad, tomó nota de que los flancos germanos estaban debilitados. Estos estaban formados en gran parte por soldados rumanos y húngaros, aliados de Alemania, pero sin su entrenamiento ni experiencia. Anteriormente, el general nazi Paulus había pedido permiso al Führer para reforzar estas zonas, pero Hitler se había negado ya que no se podía ceder ni un centímetro de tierra al enemigo. Con la llegada del invierno, Zhukov vio su oportunidad. Sin perder el tiempo, la contraofensiva soviética se lanzó contra estas líneas el 19 de noviembre, bajo el nombre de Operación Urano, en 2 ataques simultáneos. Las debilitadas fuerzas del eje fueron arrasadas por los envalentonados soldados del Ejército Rojo, habiendo sido tomadas por sorpresa. Sus respuestas fueron caóticas y mal planificadas. Además, el mal clima hizo que la Fuerza Aérea Alemana no pudiera ser efectiva contra los atacantes. Los tanques de Stalin pasaron por encima a las tropas de los aliados germanos, conformadas mayormente por infantería. A continuación podemos escuchar cómo fue pensada esta operación.
La Operación Urano fue el esfuerzo soviético por cerrar el círculo, para aplicar dos pinzas masivas, una por el norte y otra por el sur. Los soviéticos sabían que las líneas alemanas eran débiles y pronto las atravesaron. El 23 de noviembre, las dos puntas del ataque soviético se unieron, cercando completamente al sexto ejército de Paulus. Alrededor de 265.000 hombres se encontraban ahora atrapados por el anillo ruso. El frío llegó a sus temperaturas más extremas, con hombres muriendo de a cientos por día. Pese a lo desesperado de su posición, a los alemanes encerrados no se les permitió intentar romper el cerco. Stalingrado no podía abandonarse bajo ningún punto de vista. Los nazis intentaron quebrar este encierro con los ejércitos que habían podido evitar la trampa mediante la Operación Tormenta de Invierno. Mientras tanto, la Luftwaffe enviaría suministros por aire a los desesperados soldados alemanes. Pero el número que estos necesitaban era enorme. 700 toneladas de recursos por día eran necesarias para que la lucha continúe. Por más de 2 meses, los aviones lanzaron comida, medicina y municiones, pero nunca llegaban a la cantidad que precisaban las tropas. Incluso a veces se arrojaban objetos inservibles, como 4 toneladas de pimienta y miles de panfletos propagandísticos. El fracaso tanto de la operación de asistencia como de los intentos de romper el cerco volvieron crítica a la situación alemana. Ya ni siquiera se podían ocupar de enterrar a sus muertos. Cada día el frío, las epidemias, la sed y el hambre acababan con la vida de cientos de personas. Los heridos de gravedad ya no eran tratados y se ordenó disparar solo cuando se estaba seguro de atinar al blanco para no gastar munición. Muchos germanos se suicidaron en estos oscuros días viendo que no había escapatoria para su situación. Paulus sabía que las chances de una victoria nazi eran nulas. El 10 de enero de 1943, los soviéticos se contactaron con el general alemán para darle la oportunidad de rendirse. Pero las órdenes de Hitler seguían siendo las mismas. Se debía combatir hasta con el último hombre. Así, Paulus se vio obligado a seguir luchando. El 22 de enero, el Ejército Rojo capturó la única base aérea que les quedaba a los germanos, evitando que los suministros sigan llegando. El líder alemán volvió a contactarse con el Führer para reiterar su pedido de capitulación. Hitler, en cambio, lo ascendió a mariscal de campo. Ahora, si Paulus se rendía, sería el único de ese rango en la historia alemana en hacerlo. Era básicamente una invitación al suicidio para salvar el honor del Reich. Sin embargo, el general no tenía intenciones de satisfacerlo. El 2 de febrero, justo cuando un nuevo ataque colapsó a los defensores, Paulus se rindió ante las fuerzas soviéticas. De los casi 300.000 hombres que habían sido rodeados, quedaban 91.000 en pésimas condiciones. Muchos de ellos apenas podían moverse y murieron siendo trasladados a los campos de prisioneros. Paulus, furioso con las órdenes sin sentido de Hitler, se convirtió en uno de sus máximos denunciantes desde Moscú. Podemos ver imágenes de la rendición masiva a continuación. The hammer and sickle of the Red Army completely broke down the enemy's will to fight, and the Russians are reaping the reward of their gigantic efforts as at point after point, whole detachments of German troops give themselves up. Now the white flag of capitulation has taken the place of the crooked cross. Desde el comienzo de la batalla hasta su fin, se estima que 2 millones de personas perdieron la vida entre tropas del eje, soldados soviéticos y civiles. Fue la batalla más sangrienta y más larga de toda la Segunda Guerra Mundial. También fue una de las más importantes. Marcó el punto de inflexión del conflicto, ya que Alemania no se recuperaría nunca de esta derrota y entraría en una retirada que duraría hasta su rendición en Berlín.
Llegamos al final del video y no queremos irnos sin antes preguntarte, ¿qué es lo que más te asombra de la batalla de Stalingrado? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.